Nunca pensé que vería a mi ex esposo y a su querida gastándose los 650.000 euros de mi herencia en una sola tarde, mientras yo los observaba desde las cámaras de seguridad del banco, con el dedo sobre el botón que cancelaría todas sus fantasías de lujo. Me llamo Esperanza Montemayor Villarreal. Tengo 43 años, y hasta hace 3 semanas creía que había cerrado para siempre el capítulo más doloroso de mi vida: mi matrimonio con Rodrigo Santamaría Herrera. Durante 15 años, construimos juntos lo que parecía ser el imperio perfecto. Él, arquitecto prestigioso con oficinas en Madrid y Barcelona. Yo, directora de una empresa de consultoría internacional que heredé de mi padre. Todo se desmoronó cuando descubrí que Rodrigo llevaba 2 años engañándome con Paloma Estrada Mendoza, una influencer de 29 años especializada en moda y lujo. No era solo una aventura. Tenían planes, sueños compartidos, y lo que más me dolió, se burlaban de mí en sus conversaciones íntimas que encontré en su teléfono. El divorcio fue civilizado, al menos en apariencia. Dividimos los bienes equitativamente. Él se quedó con la casa de la costa en Santander. Yo conservé el ático en el barrio de Salamanca, en Madrid. Los ahorros se repartieron, pero yo mantuve mi empresa y mis inversiones personales. Rodrigo sabía que mi abuela materna, Remedios Villarreal, era una mujer de recursos considerable, pero nunca imaginó lo que estaba por venir. Hace un mes, mi abuela falleció tranquila en su sueño a los 94 años. Durante toda su vida, había sido una mujer independiente y visionaria que invirtió en propiedades por toda España. Su testamento fue leído en el despacho del notario Fernández Cuesta, en la calle Serrano. Cuando escuché las palabras 650.000 euros en efectivo, más las propiedades de Sevilla y Valencia, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Rodrigo y yo habíamos mantenido contacto esporádico después del divorcio, principalmente por temas administrativos pendientes y porque, sinceramente, después de 15 años juntos, era difícil cortar completamente la comunicación. Cuando me llamó para felicitarme por la herencia, su voz sonaba diferente, más cálida, más interesada. Esperanza, me alegro mucho por ti. Tu abuela siempre fue una mujer extraordinaria, me dijo con esa voz que tan bien conocía. Sé que estos han sido meses difíciles para ambos, pero me gustaría invitarte a cenar. Creo que merecemos cerrar este capítulo como la gente civilizada que somos. Acepté porque, en el fondo de mi corazón, una pequeña parte de mí aún guardaba cariño por el hombre que había sido mi compañero de vida durante tantos años. Cenamos en Salacaín, nuestro restaurante favorito cuando éramos felices. Rodrigo estaba encantador, como en los viejos tiempos. Me preguntó sobre mis planes para la herencia, sobre mi trabajo, sobre mi madre. ¿Sabes qué? He estado pensando mucho en nosotros, me dijo mientras compartíamos el postre. No en volver, porque ambos sabemos que eso es imposible, pero sí en mantener una amistad genuina. Fuimos compañeros por mucho tiempo, Esperanza. Eso vale algo. Sus palabras me llegaron al alma. Durante los meses posteriores al divorcio, había sentido un vacío enorme, no solo por la traición, sino por la pérdida de esa complicidad que habíamos construido juntos. Quizás, pensé ingenuamente, podíamos construir una nueva relación basada en el respeto mutuo y los buenos recuerdos. Fue entonces cuando Rodrigo comenzó a contarme sobre Paloma. Es una buena mujer, Esperanza. Sé que las circunstancias de nuestro encuentro no fueron las ideales, pero ella me ha ayudado mucho a sanar. Creo que te caería bien si la conocieras sin prejuicios. Esa sugerencia me molestó profundamente, pero mantuve la compostura. No estaba lista para conocer a la mujer que había destruido mi matrimonio, por muy buena que Rodrigo asegurara que era. Sin embargo, accedí a mantener una comunicación cordial. Después de todo, Madrid no es tan grande, y era probable que nos cruzáramos en algún evento social. Las siguientes semanas, Rodrigo me llamaba regularmente. Conversaciones aparentemente inocuas sobre el trabajo, la familia, recuerdos compartidos. Lentamente, comenzó a mencionarme algunas dificultades financieras que estaba enfrentando. Su empresa de arquitectura había perdido un contrato importante con el Ayuntamiento de Barcelona y había tenido que despedir a 3 empleados. No quiero que te preocupes por mí, me decía. Son solo baches temporales. En esta profesión, los altibajos son normales. Además,
Tengo varios proyectos en desarrollo que se concretarán pronto. Yo escuchaba con genuina preocupación. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, Rodrigo seguía siendo una persona importante en mi vida, alguien cuyo bienestar me importaba. Cuando me contó que había tenido que hipotecar nuevamente la casa de Santander para mantener la oficina abierta, sentí una punzada de dolor en el pecho. Esperanza, hay algo que necesito pedirte, me dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Su voz sonaba vulnerable, casi quebrada. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero estoy en una situación muy complicada. Necesito 15.000 euros para cubrir algunos gastos urgentes de la empresa. Te prometo que te los devuelvo en 2 meses, cuando se concrete el proyecto de Bilbao. Mi primer instinto fue negarme. Después de todo, Rodrigo ya no era mi responsabilidad, pero luego pensé en los años buenos, en todo lo que habíamos construido juntos, en las veces que él había estado ahí para mí cuando lo necesité. Además, 15.000 euros no era una cantidad significativa comparada con mi herencia reciente. No necesitas devolvérmelos, le dije finalmente. Considera que es mi contribución para que puedas seguir adelante con tu vida. La gratitud en su voz era palpable. Esperanza, no sabes lo que esto significa para mí. Eres una mujer extraordinaria. Siempre lo fuiste. Esas palabras me hicieron sentir bien conmigo misma. Quizás había tomado la decisión correcta. Quizás podíamos realmente construir una amistad sana después de todo el dolor. Una semana después de transferirle el dinero a Rodrigo, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. Era un sábado por la mañana, y yo estaba disfrutando de mi café en la terraza de mi ático, leyendo el periódico y planeando una tarde tranquila de compras en el Corte Inglés de Serrano. Esperanza, buenos días. Espero no molestarte tan temprano. Era la voz de Rodrigo, pero había algo diferente en su tono. Sonaba nervioso, casi agitado. Para nada, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Ya solucionaste los problemas de la empresa? Bueno, en realidad ese es el motivo de mi llamada. Tengo una situación muy complicada y necesito pedirte un favor enorme. Sé que ya has sido muy generosa conmigo, pero esto es realmente una emergencia. Mi estómago se contrajo. Había algo en su voz que no me gustaba nada. ¿Qué tipo de emergencia, Rodrigo? Es Paloma, dijo, y escuché que su voz se quebraba ligeramente. Su madre está muy enferma. Cáncer de páncreas en fase terminal. Los médicos dicen que le quedan pocas semanas de vida. Paloma está destrozada, Esperanza. Es hija única, y su madre es lo único que tiene en este mundo. Sentí una mezcla de compasión y reticencia. Por muy complicados que fueran mis sentimientos hacia Paloma, la situación de su madre sonaba terrible. Lo siento mucho, Rodrigo. Debe ser muy difícil para ella. Lo es. Y aquí viene el problema. Su madre está en una clínica privada en Sevilla, recibiendo un tratamiento experimental que no cubre la seguridad social. El tratamiento cuesta 25.000 euros, y Paloma no tiene ese dinero. Yo tampoco, especialmente después de los problemas que he tenido con la empresa. Guardé silencio, procesando lo que me estaba diciendo. Rodrigo continuó. Sé que es mucho pedir, y sé que no tienes ninguna obligación hacia Paloma. Pero si pudieras ayudarnos con este préstamo, te juro por lo más sagrado que encontraré la manera de devolvértelo. Incluso puedo darte como garantía la casa de Santander. ¿Un préstamo de 25.000 euros? Sé que es mucho dinero, Esperanza, pero piensa que son los últimos días de vida de una madre. Si estuvieras en la situación de Paloma, ¿no harías cualquier cosa por salvar a tu madre? Esa pregunta me golpeó directamente en el corazón. Mi propia madre había fallecido 5 años atrás después de una larga batalla contra el Alzheimer, y yo había gastado una fortuna en los mejores cuidados posibles. Entendía perfectamente la desesperación de una hija que ve morir a su madre. ¿Y por qué no puede conseguir un préstamo bancario? Ya lo intentamos. Paloma no tiene historial crediticio suficiente, y yo no puedo ser su avalista porque tengo la casa hipotecada. Los bancos son implacables en estos casos, Esperanza. No les importa que sea una cuestión de vida o muerte. Rodrigo hizo una pausa y luego añadió: Esperanza, si me das tu autorización, podría usar temporalmente una de tus tarjetas de crédito para pagar el tratamiento. Sería solo por unos días, hasta que consiga el dinero para devolverte todo. Incluso podríamos hacer un documento notarial,
donde me comprometo a devolverte hasta el último euro con intereses. La sugerencia me sorprendió. Dar acceso a mis tarjetas de crédito era algo que nunca había hecho, ni siquiera cuando estábamos casados. Pero la situación parecía realmente desesperada. Y Rodrigo nunca me había mentido en temas de dinero durante nuestro matrimonio. ¿Y por qué no haces una transferencia directa a la clínica? Ya hablé con ellos. Por temas administrativos y fiscales, prefieren el pago con tarjeta de crédito. Algo relacionado con los seguros internacionales y la facturación. Esperanza, te prometo que solo sería para pagar el tratamiento de su madre. Nada más. Pasé el resto del día dándole vueltas al tema. Por un lado, 25.000 euros no era una cantidad que fuera a arruinarme, especialmente considerando mi herencia reciente. Por otro lado, dar acceso a mis tarjetas de crédito a mi exesposo y su nueva pareja era algo que cualquier persona sensata consideraría una locura. Pero había algo en la voz quebrada de Rodrigo que me llegaba al alma. Conocía esa voz. Era la misma que había usado cuando su propio padre enfermó años atrás. La misma desesperación que yo había sentido con mi madre. Al final, decidí que no podía vivir conmigo misma, sabiendo que había tenido la oportunidad de salvar una vida y no lo había hecho. El domingo por la mañana llamé a Rodrigo. Está bien, pero con condiciones muy claras. Tienes acceso a una sola tarjeta, y solo por una semana. El límite máximo es de 30.000 euros, por si hay gastos adicionales del tratamiento. Después de eso, cancelo el acceso inmediatamente. Esperanza, no sabes lo que esto significa para nosotros. Paloma va a estar eternamente agradecida contigo. Y yo nunca olvidaré este gesto tan generoso. Solo prométeme que será exclusivamente para el tratamiento médico. Te lo prometo por la memoria de mi padre, solo para el tratamiento de su madre. Esa misma tarde nos encontramos en una cafetería cerca de mi casa para hacer el intercambio de la tarjeta. Rodrigo llegó acompañado de Paloma, y debo admitir que me sorprendió verla. Era más hermosa de lo que había imaginado. Alta, delgada, con una melena rubia perfectamente arreglada y unos ojos verdes impresionantes. Pero lo que más me llamó la atención fue lo bien vestida que estaba para alguien que supuestamente atravesaba una crisis económica. «Esperanza», dijo Paloma acercándose a mí con lágrimas en los ojos. «No tengo palabras para agradecerte lo que estás haciendo por mi madre. Eres un ángel enviado del cielo». Su actuación era convincente, y por un momento sentí que tal vez había juzgado mal toda la situación. Quizás Paloma realmente era una buena persona que se encontraba en circunstancias terribles. «Espero que tu madre se recupere», le dije sinceramente. «Los médicos dicen que este tratamiento puede darle algunos meses más de vida. No es mucho, pero es tiempo valioso para despedirnos como se debe». Rodrigo tomó la tarjeta con una seriedad que me tranquilizó. «Esperanza, tienes mi palabra de honor. Mañana mismo viajamos a Sevilla para iniciar el tratamiento». Cuando se marcharon, me quedé en la cafetería unos minutos más, observando cómo se alejaban tomados de la mano. Había algo en toda la situación que no terminaba de encajar, pero decidí confiar en mi exesposo. Después de todo, acababa de hacer algo hermoso, ayudar a salvar una vida. Lo que no sabía era que acababa de entregar la cuerda con la que me ahorcarían. 2 días después, decidí llamar a Rodrigo para saber cómo había ido el viaje a Sevilla. Su teléfono sonó varias veces antes de que contestara. «¿Esperanza? Ah, hola. Disculpa. Estamos en el hospital y hay muy mala cobertura». «¿Cómo está la madre de Paloma? ¿Pudieron iniciar el tratamiento?» Sí, todo va bien. Los médicos están optimistas. Esperanza, te tengo que colgar porque nos están llamando para una consulta importante». La llamada se cortó abruptamente, pero no le di mayor importancia. Los hospitales podían ser lugares caóticos, y entendía que estuvieran concentrados en la situación médica. Sin embargo, esa misma tarde, mientras revisaba mis extractos bancarios online para organizar mis finanzas del mes, noté algo extraño. Había varios cargos en mi tarjeta de crédito, pero no eran de una clínica médica. Eran de tiendas de lujo. Loewe, Hermès, Cartier, todas ubicadas en la Rosas Village, el centro comercial más exclusivo de Madrid. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Revisé las fechas de las transacciones. Todas habían sido realizadas ayer, supuestamente mientras Rodrigo y Paloma estaban en Sevilla atendiendo la emergencia médica de su madre. Con manos temblorosas, marqué el número de Rodrigo. Esta vez no contestó.
Volví a llamar. Buzón de voz. Una tercera llamada. La misma respuesta. Entonces llamé a información telefónica y pedí el número de las principales clínicas privadas de Sevilla. Llamé a 5 de ellas preguntando por una paciente apellidada Estrada. Ninguna tenía registro de esa persona. Fue en ese momento cuando comprendí la terrible realidad. Me habían estafado de la manera más cruel posible. La rabia que sentí en ese momento fue algo que jamás había experimentado en mis 43 años de vida. No era solo la traición económica, sino la crueldad con la que habían jugado con mis sentimientos más nobles. Habían usado mi compasión, mi historia personal con la enfermedad de mi madre, para manipularme de la forma más vil posible. Inmediatamente llamé a mi banco para solicitar el extracto detallado de movimientos de las últimas 48 horas. Lo que descubrí me dejó sin aliento. No eran solo 4 o 5 compras como había visto inicialmente. La lista era interminable. Gucci, 3.200 euros. Louis Vuitton, 4.800 euros. Rolex, 8.500 euros. Jimmy Choo, 1.200 euros. Bulgari, 6.300 euros. Y eso era solo el comienzo. Señora Montemayor, me dijo la ejecutiva del banco, necesito informarle que su tarjeta ha registrado actividad inusual. ¿Está usted realizando compras en Las Rosas Village por valor de 47.000 euros en las últimas 2 horas? ¿47.000 euros? Mi voz salió como un susurro ahogado. Sí, señora. Y la actividad continúa. Acabamos de recibir otra transacción por 5.200 euros en Prada hace 5 minutos. Cerré los ojos y respiré profundamente. Tenía 2 opciones: cancelar inmediatamente la tarjeta y limitar los daños, o hacer algo mucho más inteligente. En ese momento, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que les daría a Rodrigo y a Paloma exactamente lo que se merecían. No cancele la tarjeta todavía, le dije a la ejecutiva. Pero quiero que me mantenga informada de cada transacción en tiempo real, y necesito que active el servicio de localización GPS para saber exactamente dónde se está usando. ¿Está segura, señora Montemayor? Si continúa la actividad al ritmo actual, podríamos estar hablando de una suma considerable. Estoy completamente segura. Solo manténgame informada. Durante las siguientes 3 horas, mi teléfono no paró de sonar con notificaciones del banco. Versace, 3.600 euros. Montblanc, 2.100 euros. Hermès, 9.400 euros. Cada compra era como una puñalada, pero también era evidencia. Evidencia que necesitaría para lo que estaba planeando. A las 6 de la tarde, tomé mi coche y me dirigí hacia Las Rosas Village. El trayecto de 45 minutos desde mi casa me dio tiempo para planificar cada detalle de lo que estaba a punto de hacer. No iba a ser solo una confrontación. Iba a ser una lección que jamás olvidarían. Al llegar al centro comercial, aparqué en una zona discreta y llamé nuevamente al banco. ¿Cuál es la ubicación actual de la tarjeta? Según nuestro sistema GPS, se encuentra en la tienda Cartier de Las Rosas Village. La última transacción fue hace 10 minutos por valor de 12.800 euros. Caminé lentamente hacia la zona donde se encontraba Cartier, manteniéndome a una distancia prudencial. Lo que vi me revolvió el estómago. Rodrigo y Paloma estaban en el escaparate de la joyería, ella probándose collares mientras él señalaba diferentes piezas al vendedor. Los dos reían y se comportaban como una pareja en luna de miel, sin la menor preocupación por la supuesta madre moribunda. Paloma llevaba puesto un vestido que reconocí inmediatamente. Era de la nueva colección de Valentino, probablemente uno de los primeros gastos del día. Sus zapatos eran claramente nuevos, así como el bolso que llevaba colgado del brazo. Rodrigo lucía un reloj que brillaba en su muñeca, definitivamente no el mismo Seiko que llevaba durante nuestro matrimonio. Me escondí detrás de una columna y continué observándolos. La escena era nauseabunda. Paloma se colgó del brazo de Rodrigo y le susurró algo al oído que lo hizo reír a carcajadas. Luego vi cómo él tomó mi tarjeta de crédito y se la entregó al vendedor con una sonrisa triunfante. En ese momento recibí otra llamada del banco. Señora Montemayor, acabamos de procesar una transacción en Cartier por 15.600 euros. Esto eleva el total del día a 89.300 euros. Perfecto, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Mantenga la línea abierta. Voy a necesitar su ayuda en unos minutos.
Salieron de Cartier con 2 bolsas grandes y se dirigieron hacia la zona de restaurantes. Los seguí a distancia, manteniéndome siempre fuera de su línea de visión. Se sentaron en la terraza del restaurante más caro del centro comercial, pidieron champán, Dom Perignon y comenzaron a hacer planes en voz alta, sin darse cuenta de que yo estaba en la mesa de al lado, oculta detrás de una jardinera. «No puedo creer lo fácil que fue», decía Paloma entre risas. «La muy idiota se tragó completamente la historia de mi madre moribunda. ¿Has visto cómo se le llenaron los ojos de lágrimas cuando le conté sobre el cáncer?» Rodrigo levantó su copa de champán. «Por mi exesposa, la mujer más ingenua de Madrid. Gracias a su estupidez, hoy hemos conseguido más dinero del que ganamos en 6 meses. ¿Y cuánto llevamos gastado hasta ahora? Cerca de 90.000 euros. Pero todavía tenemos mucha capacidad de crédito. Según lo que vi en el extracto que me enseñó hace unos días, tiene límites de hasta 200.000 euros en esa tarjeta». Paloma aplaudió como una niña pequeña. «Perfecto. Mañana podemos ir a Barcelona y continuar las compras allí. Siempre he querido ese abrigo de bisón de Fendi que vi en el Passeig de Gracia. Y después podríamos irnos una semana a Ibiza. Total, ella está pagando todo». «Rodrigo, eres un genio. ¿Cómo se te ocurrió la idea de la madre enferma?» «Conocí a Esperanza durante 15 años. Sé exactamente cuáles son sus puntos débiles. Su madre murió de cáncer, así que sabía que esa historia la destruiría emocionalmente. Es una mujer muy sentimental, siempre lo fue. Esa sentimentalidad la hace fácil de manipular. ¿Y qué pasa cuando se dé cuenta del engaño?» Rodrigo se encogió de hombros. «¿Qué puede hacer? ¿Llamar a la policía y admitir que voluntariamente me dio acceso a su tarjeta de crédito? Quedaría como una idiota. Además, para cuando se dé cuenta, ya habremos gastado todo y estaremos en Ibiza disfrutando de sus euros». Paloma se echó a reír. «Pobre Esperanza. Debe estar en su casa creyendo que está salvando la vida de mi madre. Si supiera que mi madre está perfectamente bien en su casa de Alicante, viendo la televisión y regando sus geranios. Lo mejor de todo es que técnicamente no estamos robando. Ella nos dio la tarjeta voluntariamente. Podemos argumentar que fue un regalo, una compensación por el divorcio, cualquier cosa. Rodrigo, te amo. Eres diabólicamente inteligente. Y tú eres hermosa y ambiciosa. Formamos el equipo perfecto para aprovecharnos de mujeres tontas y sentimentales como mi ex esposa». Las palabras que siguieron fueron aún más crueles. Describían en detalle cómo habían planeado toda la estafa desde hacía semanas, cómo Rodrigo había estudiado mis patrones de comportamiento, mis debilidades emocionales, incluso mis horarios para saber cuándo llamarme. Habían investigado mis finanzas, sabían de mi herencia antes de que yo misma recibiera la notificación del notario. «El timing fue perfecto», continuaba Rodrigo. «La llamé justo después de que recibiera la herencia, cuando todavía estaba emocionalmente vulnerable por la muerte de su abuela. La manipulé perfectamente. ¿Y ella realmente cree que quería ser su amigo? Por favor, ¿amistad con esa mujer aburrida y amargada? Lo único que me interesa de Esperanza Montemayor es su cuenta bancaria. Durante 15 años tuve que aguantar sus sermones sobre responsabilidad y ética. Ahora es mi turno de disfrutar». Paloma levantó nuevamente su copa. «Por Esperanza, nuestra esclava financiera personal. Que sigas siendo tan estúpida y generosa como hasta ahora». «Por nuestra esclava financiera», brindó Rodrigo. Esas 2 palabras, esclava financiera, fueron la gota que colmó el vaso. Me levanté de mi escondite, saqué mi teléfono y marqué el número del banco que tenía en línea directa. «Señora Montemayor, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito que cancele inmediatamente todas las tarjetas de crédito asociadas a mi cuenta. Todas. Ahora mismo. ¿Está segura? Una vez que cancele las tarjetas, cualquier transacción pendiente será rechazada automáticamente». Miré hacia la mesa donde Rodrigo y Paloma continuaban riéndose y haciendo planes para gastar mi dinero. «Completamente segura. Y quiero que bloquee también cualquier acceso futuro a mis cuentas». «Entendido, señora. Procedo inmediatamente. Las tarjetas quedarán canceladas en aproximadamente 5 minutos». Colgué el teléfono y me dirigí hacia su mesa. Era hora de que conocieran a la verdadera Esperanza Montemayor Villarreal. «Buenas tardes, Rodrigo. Paloma». Los dos se quedaron petrificados cuando apareció frente a su mesa.
Las copas de champán se detuvieron a medio camino hacia sus labios, y el color desapareció completamente de sus rostros. Rodrigo fue el primero en intentar reaccionar. Esperanza, ¿qué? ¿Qué haces aquí? Vine a ver cómo seguía la madre de Paloma. Por lo que veo, se ha recuperado milagrosamente. Tanto que incluso puede ir de compras a las Rosas Village. Paloma intentó componer una sonrisa nerviosa. Esperanza, puedo explicártelo todo. Mi madre... ¿Tu madre? La interrumpí con una sonrisa helada. ¿Te refieres a la señora que está perfectamente bien en su casa de Alicante, viendo la televisión y regando sus geranios? Porque esas fueron exactamente tus palabras hace 5 minutos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo y Paloma se miraron entre sí, comprendiendo que habían sido descubiertos. Rodrigo intentó recuperar el control de la situación. Esperanza, creo que hay un malentendido. ¿Un malentendido? Me senté en la silla vacía de su mesa, sin dejar de sonreír. ¿Llamas malentendido a gastar 89.300 euros de mi dinero en una sola tarde? ¿O te refieres al malentendido de inventarse una madre moribunda para manipular mis sentimientos? Paloma había perdido completamente su compostura. Sus manos temblaban mientras intentaba buscar las palabras adecuadas. Esperanza, nosotros. Tranquila, Paloma. No necesitas explicar nada. He escuchado toda su conversación durante los últimos 20 minutos. Cada palabra, cada detalle de cómo planearon estafarme. Cada burla sobre mi supuesta estupidez. Rodrigo se puso de pie bruscamente. Esperanza, esto se puede solucionar. Te devolveré cada euro. Solo necesito tiempo. ¿Tiempo? ¿Como el tiempo que necesitabas para irte una semana a Ibiza con mi dinero? ¿O como el tiempo que necesitaban para ir mañana a Barcelona a continuar con su orgía de compras? Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas de pánico. Por favor, Esperanza, Rodrigo tiene razón. Podemos solucionarlo, devolveremos todo. ¿Con qué dinero van a devolver 89.300 euros? ¿Con los ingresos de tu cuenta de Instagram? ¿O con las ganancias de la empresa en quiebra de Rodrigo? En ese momento, Rodrigo intentó tomar el control con el tono autoritario que tan bien conocía de nuestro matrimonio. Esperanza, basta ya de este drama. Técnicamente tú me diste la tarjeta voluntariamente. No hay ningún delito aquí. Tienes razón, Rodrigo. No hay ningún delito. Solo hay 2 personas patéticas que acaban de descubrir que no soy tan ingenua como pensaban. Saqué mi teléfono y marqué un número. ¿Hotel Villamagna? Buenos días. Quisiera hacer una reserva para 2 personas para esta noche. La suite presidencial, por favor. ¿Cómo? ¿Que la tarjeta ha sido rechazada? ¡Qué extraño! Colgué y los miré con una sonrisa inocente. Parece que hay algún problema con la tarjeta, Rodrigo. ¿Por qué no intentas tú pagar la cuenta del restaurante con ella? Rodrigo tomó mi tarjeta de crédito y se dirigió al mostrador. Paloma y yo nos quedamos en silencio, mirándonos fijamente. Podía ver el terror creciendo en sus ojos mientras comprendía lentamente lo que estaba sucediendo. A los 2 minutos, Rodrigo regresó con el rostro descompuesto. La tarjeta ha sido cancelada. ¿En serio? ¡Qué coincidencia! Justo después de escuchar cómo me llamaban su esclava financiera. Paloma se echó a llorar desconsoladamente. Esperanza, por favor. No sabíamos que nos estabas escuchando. No hablábamos en serio. Estábamos bromeando. ¿Bromeando? ¿Llamas broma a planear una estafa durante semanas? ¿A estudiar mis debilidades emocionales para manipularme? ¿A burlarte de la muerte de mi madre para inventar tu mentira? Rodrigo se sentó pesadamente, comprendiendo la magnitud de su situación. Esperanza, somos adultos. Podemos hablar esto civilizadamente. Tienes razón. Hablemos civilizadamente. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Han gastado casi 90.000 euros de mi dinero. El Dom Perignon que están bebiendo cuesta 180 euros la botella. Su cena aquí costará aproximadamente 300 euros. Paloma lleva puesto un vestido de 3.200 euros, zapatos de 800 euros y un bolso de 2.400 euros. Rodrigo luce un Rolex de 8.500 euros. ¿Cómo planean pagar todo esto sin mi tarjeta de crédito? El pánico en sus rostros era evidente. Rodrigo intentó una última jugada desesperada. Esperanza, durante 15 años de matrimonio, nunca te mentí en temas de dinero.
Te estoy dando mi palabra de honor de que encontraré la manera de devolverte todo. ¿Tu palabra de honor? La misma palabra de honor que me diste cuando prometiste que solo usarías la tarjeta para el tratamiento médico de una madre que ni siquiera está enferma. Paloma interrumpió entre sollozos. Esperanza, por favor. Estoy desesperada. Rodrigo me prometió que podríamos vivir bien juntos, pero su empresa realmente está en quiebra. No tenemos dinero para nada. Ah, ahora sale la verdad. Rodrigo te prometió una vida de lujo que no puede costear, así que decidieron que yo sería quien la financiara. No es así, protestó Rodrigo débilmente. ¿No? Entonces, ¿cómo explicas que supieran de mi herencia antes de que yo misma la recibiera? ¿Cómo explicas que tuvieras mi extracto bancario y conocieras mis límites de crédito? ¿Cómo explicas que planificaran toda esta estafa con tanto detalle? Ninguno de los dos respondió. En ese momento llegó el camarero con la cuenta de su consumo. Buenas tardes. La cuenta asciende a 347 euros. ¿Cómo desean pagar? Rodrigo y Paloma se miraron entre sí, completamente perdidos. No tenían dinero efectivo suficiente, y mi tarjeta había sido cancelada. El camarero esperaba pacientemente mientras ellos rebuscaban en sus bolsos y carteras. Disculpe, le dije al camarero. Creo que mis amigos van a necesitar algunos minutos para resolver un problema financiero. Me levanté de la mesa y me dirigí hacia la salida del restaurante. Los dejo para que figuren cómo pagar su cuenta. Y también para que figuren cómo van a regresar a Madrid sin dinero para el transporte. Y por supuesto, para que figuren cómo van a explicarle a todas las tiendas donde compraron hoy que no pueden pagar porque la tarjeta de crédito que usaron ha sido cancelada. Esperanza, no puedes dejarnos aquí, gritó Paloma. ¿No puedo? Observa cómo sí puedo. Me detuve y me volví hacia ellos una última vez. Durante 15 años, Rodrigo, fuiste mi compañero de vida. Te respeté, te apoyé, confié en ti completamente. Y así es como me pagas, con una traición calculada y cruel. Esperanza, por favor. No hay por favor que valga. Han jugado conmigo como si fuera una idiota, y ahora van a enfrentar las consecuencias. Que disfruten explicándole a la seguridad del centro comercial por qué no pueden pagar las compras que hicieron hoy. ¿Vas a llamar a la policía? Preguntó Rodrigo con voz quebrada. No necesito llamar a la policía. Ustedes mismos se han metido en este problema. Yo solo cancelé mis tarjetas de crédito, lo cual es mi derecho absoluto. Caminé hacia la salida del centro comercial sintiendo una satisfacción que jamás había experimentado. Por primera vez en meses me sentía poderosa, en control de mi propia vida. Había sido ingenua y demasiado confiada, pero no había sido la víctima pasiva que ellos habían planeado que fuera. Mientras subía a mi coche, escuché a lo lejos los gritos desesperados de Paloma y las voces alteradas de varios empleados del centro comercial. Mi venganza acababa de comenzar, y ellos aún no tenían idea de todo lo que estaba por venir. La guerra había empezado, y esta vez yo tenía todas las armas. Durante el trayecto de regreso a Madrid, mi teléfono no dejó de sonar. Rodrigo me llamaba cada 5 minutos, pero yo dejaba que saltara el buzón de voz. Quería que se desesperaran, que sintieran la impotencia de depender completamente de la misericordia de alguien a quien habían traicionado tan cruelmente. Al llegar a mi ático, me serví una copa de vino tinto de mi mejor reserva y me senté en mi estudio para planear los siguientes movimientos. No había terminado con ellos. Lo que habían vivido en el centro comercial era solo el aperitivo de lo que tenía preparado. A las 11 de la noche, decidí escuchar los mensajes que habían dejado. El primero era de Rodrigo, con voz temblorosa. Esperanza, por favor, contesta. Estamos varados aquí. La seguridad del centro comercial nos ha retenido porque no podemos pagar las compras. Te lo suplico, ayúdanos a resolver esto. El segundo mensaje era de Paloma, llorando histéricamente. Esperanza, entiendo que estés furiosa, pero esto está yendo demasiado lejos. Van a llamar a la policía si no pagamos. Por favor, ten compasión. Los siguientes mensajes seguían la misma línea. Súplicas desesperadas, promesas de devolución, intentos de chantaje emocional. Pero había uno que me llamó especialmente la atención. Era el último, grabado apenas una hora atrás. Esperanza, soy Rodrigo, escúchame bien. Lo que estás haciendo es ilegal. Nos diste la tarjeta voluntariamente, hay testigos de eso. Si no nos ayudas a salir de esta situación, voy a denunciarte por entrega fraudulenta de medios de pago.
puedo arruinar tu reputación empresarial, piénsalo bien. Esa amenaza confirmó que había tomado la decisión correcta. Rodrigo mostraba su verdadera naturaleza. Cuando no conseguía lo que quería por las buenas, recurría a la intimidación. Pero había cometido un error fatal. No sabía que yo había grabado toda su conversación en el restaurante. Al día siguiente, me levanté temprano y me dirigí al despacho de mi abogado, Fernando Mendoza Cortés, uno de los mejores especialistas en Derecho Comercial y Penal de Madrid. Fernando había sido el abogado de mi familia durante más de 20 años, y conocía perfectamente tanto mi situación personal como mi historial financiero. Esperanza, cuéntame exactamente qué ha pasado, me dijo Fernando después de ofrecerme café en su elegante oficina de la calle Castellana. Le relaté toda la historia desde el principio, sin omitir ningún detalle. Le mostré los extractos bancarios. Le reproduje la grabación de la conversación en el restaurante que había hecho con mi teléfono, y le enseñé los mensajes de voz amenazantes que habían dejado. Fernando escuchó todo con atención, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé mi relato, se recostó en su silla y sonrió. Esperanza, no solo no has hecho nada ilegal, sino que tienes un caso sólido contra ellos por estafa y apropiación indebida. La grabación que hiciste es completamente legal, ya que estaba en un lugar público y ellos hablaban en voz alta. Además, los mensajes amenazantes de Rodrigo constituyen una tentativa de coacción. ¿Qué opciones tengo? Varias. Podemos presentar una denuncia penal por estafa, ya que usaron engaños para obtener acceso a tu dinero. También podemos iniciar un proceso civil para la recuperación de los bienes adquiridos fraudulentamente. Y si quieres ser realmente contundente, podemos demandarlos por daños y perjuicios morales. Me quedé pensando unos minutos. Fernando, quiero que sepas algo. No busco venganza ciega. Busco justicia. Quiero que enfrenten las consecuencias de sus actos, pero también quiero recuperar mi dinero. Entiendo perfectamente. Te propongo lo siguiente. Vamos a contactarlos y les ofrecemos un ultimátum. O devuelven todo lo que gastaron en un plazo determinado, o iniciamos todas las acciones legales disponibles. ¿Crees que tengan capacidad de devolver casi 90.000 euros? Fernando se rió. Por lo que me has contado, no tienen ni para pagar el taxi de regreso a Madrid. Pero eso no es nuestro problema. Ellos eligieron meterse en esta situación. Esa misma tarde, Fernando envió un burofax a la dirección de Rodrigo. El contenido era claro y directo. Tenían 72 horas para devolver íntegramente los 89.300 euros gastados, más los intereses y gastos administrativos. Si no cumplían, procederíamos con las denuncias penales y civiles correspondientes. También le exigíamos la devolución inmediata de todos los artículos comprados con mi dinero, así como una disculpa pública por escrito reconociendo la estafa y el engaño. Mientras esperábamos la respuesta, decidí investigar un poco más sobre la situación financiera real de Rodrigo. Contacté a algunos colegas del sector inmobiliario que conocían su empresa. Lo que descubrí me sorprendió incluso a mí. Rodrigo no solo estaba en bancarrota, sino que tenía deudas por más de 300.000 euros con varios proveedores y contratistas. Su empresa había perdido 3 proyectos importantes en los últimos 6 meses, y había rumores de que había utilizado anticipos de clientes para gastos personales. Pero lo más interesante era la información sobre Paloma. Resulta que no era la influencer exitosa que aparentaba ser. Su cuenta de Instagram había sido expuesta recientemente por comprar seguidores falsos, y había perdido varios contratos publicitarios importantes. Además, tenía deudas significativas con tarjetas de crédito y había sido demandada por una agencia de modelos por incumplimiento de contrato. En otras palabras, los dos estaban desesperados económicamente, y mi herencia había representado para ellos la oportunidad de salvar sus respectivos desastres financieros. Al segundo día de haber enviado el ultimátum, recibí una llamada de Rodrigo. Esta vez decidí contestar. Esperanza, tenemos que hablar, en persona. No tengo nada que hablar contigo, Rodrigo. Las condiciones están claras en el documento que envió mi abogado. Esperanza, por favor. No podemos devolver esa cantidad de dinero en 72 horas. Es físicamente imposible. Deberían haber pensado en eso antes de gastarlo. Escúchame bien. Su voz tomó un tono amenazante. Si sigues adelante con esto, voy a contar a todo el mundo cómo me entregaste voluntariamente tu tarjeta de crédito. Voy a decir que estás haciendo esto por despecho, porque no puedes aceptar que te haya dejado por una mujer más joven. Adelante, Rodrigo. Cuenta lo que quieras.
Tengo grabada toda tu conversación en el restaurante donde admites que inventaste la historia de la madre enferma para estafarme. ¿Quieres apostar a ver quién tiene más credibilidad? El silencio al otro lado de la línea me confirmó que había dado en el clavo. Rodrigo no había considerado que yo pudiera tener evidencia de sus verdaderas intenciones. Esperanza, sé razonable. Paloma y yo cometimos un error, lo admitimos. Pero arruinarnos completamente no te va a devolver el dinero. Podemos llegar a un acuerdo. El acuerdo está claro. Devolver cada euro, más intereses y gastos. Y tienen menos de 24 horas para cumplir. Es imposible. ¿De dónde quieres que saquemos 90.000 euros en un día? Ese es tu problema, no el mío. Pueden vender todo lo que compraron con mi dinero. Pueden pedir préstamos a sus familias. Pueden hipotecar lo que les quede. Pueden hacer lo que se les ocurra, pero van a devolver hasta el último céntimo. Esperanza, estás siendo cruel. ¿Cruel? ¿Yo estoy siendo cruel? ¿Qué fue cruel fue usar la memoria de mi madre muerta para manipularme emocionalmente? Cruel fue planear durante semanas cómo estafarme. Cruel fue llamarme su esclava financiera mientras se reían de mi supuesta estupidez. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción profunda. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control absoluto de la situación. Rodrigo y Paloma habían jugado sucio, pero yo conocía las reglas del juego mucho mejor que ellos. Esa noche, mientras revisaba unos documentos de mi empresa, recibí una visita inesperada. Mi portero me llamó para avisarme que Paloma estaba en el lobby, pidiendo hablar conmigo urgentemente. «Dígale que suba», le dije al portero. Quería escuchar qué nueva manipulación había preparado para intentar salvar su pellejo. Cuando Paloma entró a mi ático, presentaba un aspecto lamentable. Ya no llevaba el vestido de diseñador ni los zapatos caros. Vestía unos jeans desgastados y una camiseta simple, y era evidente que había estado llorando durante horas. Esperanza, gracias por recibirme. Sé que no me lo merezco. Tienes razón, no te lo mereces. ¿Qué quieres? Quiero disculparme. De verdad, lo que hicimos fue horrible, y no tengo excusa para ello. ¿Disculparte? ¿Crees que con una disculpa se arregla todo? Paloma se sentó en el borde del sofá, visiblemente nerviosa. No, por supuesto que no. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea para arreglar esto. Voy a trabajar día y noche para devolverte cada euro. ¿Con qué dinero? Por lo que tengo entendido, tú tampoco tienes recursos. Paloma bajó la mirada. Es verdad. Mi carrera como influencer se acabó cuando se descubrió que compraba seguidores falsos. Perdí todos mis contratos y tengo deudas por todas partes, pero puedo conseguir trabajos, cualquier trabajo. Puedo limpiar casas, ser camarera, lo que sea. ¿Y cuánto tiempo crees que te tomaría ahorrar 90.000 euros limpiando casas? No lo sé. Tal vez 5 o 6 años trabajando sin parar. Y mientras tanto, espero pacientemente a que algún día, tal vez, me devuelvas mi dinero. Paloma se echó a llorar nuevamente. Esperanza, te lo suplico. No dejes que esto llegue a los tribunales. Mi reputación quedará completamente destruida. Nunca podré recuperarme de algo así. Tu reputación ya está destruida, Paloma. La destruiste tú misma cuando decidiste estafarme. Por favor, dame una oportunidad. Haré un plan de pagos. Firmaré los documentos que quieras, pero por favor no me denuncies. La miré fijamente, estudiando su rostro desesperado. ¿Dónde está Rodrigo? ¿Por qué no vino contigo? Está intentando conseguir dinero prestado. Llamó a su hermano, a sus padres, a algunos amigos. Pero nadie quiere prestarle una cantidad tan grande. ¿Y qué te hace pensar que yo voy a ser más comprensiva que su propia familia? Paloma se quedó sin respuesta. Ambas sabíamos que no había nada que pudiera decir para justificar lo injustificable. Habían cruzado una línea que no tenía vuelta atrás, y ahora tenían que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. «Levántate, Paloma», le dije con firmeza. «Vamos a terminar esta conversación de una vez por todas». Paloma se secó las lágrimas y me miró con una mezcla de esperanza y terror. «¿Eso significa que vas a darme una oportunidad? Significa que voy a ser completamente clara contigo sobre lo que va a pasar a partir de ahora». Me dirigí hacia mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado esa misma tarde. «Siéntate y escucha atentamente». Abrí la carpeta frente a ella. Contenía copias de todos los extractos bancarios, las transcripciones de sus conversaciones que había grabado,
y varios documentos legales que Fernando había preparado. Esto es lo que van a enfrentar si no devuelven mi dinero en las próximas 12 horas. Primero, denuncia penal por estafa agravada, que conlleva penas de prisión de 1 a 6 años. Segundo, demanda civil por daños y perjuicios, incluyendo intereses de mora y gastos legales, que elevará la deuda a más de 100.000 euros. Tercero, embargo preventivo de todos sus bienes actuales y futuros hasta saldar la deuda completamente. Paloma palideció mientras leía los documentos. Esperanza, esto nos arruinaría para toda la vida. Exactamente, tal como ustedes planeaban arruinar la mía. Pero nosotros no queríamos arruinarte, solo queríamos aprovechar una oportunidad. ¿Aprovecharse de mí usando la muerte de mi madre como herramienta de manipulación? ¿Eso no es arruinarme emocionalmente? Paloma no tenía respuesta. Continué mostrándole los documentos. Aquí tienes una lista detallada de todo lo que compraron ayer. Desde el vestido de Valentino que llevas puesto la última vez que te vi, hasta el reloj Rolex de Rodrigo. Todo debe ser devuelto en perfectas condiciones. Algunas cosas ya las hemos usado. Ese es su problema. Pueden venderlas, empeñarlas, regalarlas, lo que quieran, pero el valor completo debe ser reembolsado. Le entregué otro documento. Y esto es una confesión completa de la estafa que cometieron. Si la firman, reconociendo públicamente su culpabilidad, estoy dispuesta a reducir las demandas legales. Paloma leyó el documento con creciente desesperación. Esto nos convertiría en parias sociales. Nadie volvería a confiar en nosotros. ¿Y qué esperabas? ¿Que después de estafarme siguiera siendo tu amiga? ¿Que guardara el secreto para proteger su reputación? En ese momento sonó el timbre de mi puerta. El portero me informó que Rodrigo estaba subiendo, claramente sin mi autorización. Paloma había debido avisarle que había conseguido entrar. Cuando Rodrigo entró a mi ático, su aspecto era igual de deplorable que el de Paloma. Llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada y manchada, y tenía ojeras profundas que evidenciaban una noche sin dormir. Esperanza, esto tiene que parar ahora mismo, dijo con un tono que pretendía ser autoritario pero que sonaba desesperado. Lo único que tiene que parar es su acoso. Les he dado condiciones claras, y tienen menos de 12 horas para cumplirlas. Es imposible conseguir esa cantidad de dinero en tan poco tiempo. Deberían haber considerado esa posibilidad antes de gastarlo. Rodrigo se acercó a mi escritorio y golpeó la mesa con el puño. Basta ya, Esperanza. Deja de comportarte como una niña caprichosa. Lo que estás haciendo es desproporcionado. ¿Desproporcionado? Me levanté y lo enfrenté directamente. ¿Te parece desproporcionado que exija la devolución de mi propio dinero? No gastamos tu dinero para lastimarte. Lo gastamos porque lo necesitábamos. ¿Y eso te da derecho a robármelo? No es robo si tú me diste la tarjeta voluntariamente. ¿Voluntariamente? ¿Llamas voluntario a obtener algo mediante engaños y mentiras? Paloma intentó mediar entre nosotros. Por favor, paren de discutir. Esto no nos lleva a ningún lado. Ella tiene razón, dije, recuperando la compostura. Las discusiones no solucionan nada. Los hechos son simples. Ustedes me estafaron y ahora tienen que asumir las consecuencias. Rodrigo se dirigió hacia la ventana y se quedó mirando la ciudad durante varios minutos. Cuando se volvió hacia mí, su rostro mostraba una resignación total. ¿Qué quieres realmente, Esperanza? ¿Qué necesitas para sentir que la justicia se ha cumplido? Quiero mi dinero. Todo. Con intereses. Y quiero una confesión pública de lo que hicieron. ¿Y después? Después de que humillemos completamente, ¿qué sigue? Después cada uno sigue con su vida. Yo con mi dinero recuperado y ustedes con las consecuencias de sus decisiones. Rodrigo y Paloma intercambiaron miradas cargadas de desesperación. Finalmente, Rodrigo habló. ¿Y si te devolvemos todo lo que podamos ahora mismo y firmamos un documento comprometiéndonos a pagar el resto en plazos? ¿Con qué garantías? Con las garantías que tú consideres apropiadas. La única garantía que acepto es el pago inmediato y completo. No hay plazos, no hay negociaciones, no hay acuerdos parciales. Paloma se echó a llorar nuevamente. Esperanza, por favor. Si nos denuncias, iremos a la cárcel. Nuestras familias se enterarán de todo. Quedaremos marcados para siempre. Deberían haber pensado en eso antes. Rodrigo me miró fijamente. ¿Sabes qué, Esperanza? Creo que entiendo lo que realmente está pasando aquí. No se trata del dinero.
Se trata de que no puedes soportar que te haya dejado por otra mujer. Esa acusación me enfureció más de lo que había estado en toda la conversación. ¿Te atreves a reducir esto a una cuestión de celos? ¿Te atreves a minimizar una estafa de 90.000 euros como un capricho de mujer despechada? Es exactamente lo que es. Una venganza porque no pudiste retenerme. Rodrigo, fuiste tú quien me buscó después del divorcio. Fuiste tú quien me pidió dinero. Fuiste tú quien inventó la historia de la madre moribunda. ¿Y ahora tienes el descaro de acusarme a mí de no poder superarte? Porque es la verdad. Si realmente hubieras superado nuestro matrimonio, habrías rechazado mi primera petición de ayuda. Ayudé porque creí que eras una persona decente que atravesaba momentos difíciles, no porque estuviera desesperada por reconquistarte. Paloma intervino. Esperanza, entiendo que estés dolida. No estoy dolida, exploté. Estoy furiosa. Furiosa porque dos personas que creía conocer resultaron ser unos estafadores de lo peor. Entonces demuéstralo, dijo Rodrigo con un tono desafiante. Demuestra que esto no tiene nada que ver con nosotros como pareja y acepta un plan de pagos razonable. No tengo nada que demostrarles. Ustedes son quienes tienen que demostrar que pueden reparar el daño que causaron. Rodrigo se dirigió hacia la puerta. Muy bien, Esperanza. Si esa es tu decisión final, prepárate para una guerra legal que va a durar años. Voy a contratar los mejores abogados de Madrid y vamos a demostrar que lo que hiciste fue una trampa desde el principio. Adelante. Mis abogados y yo los esperamos. Paloma lo siguió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia mí. Esperanza, una última cosa. Cuando todo esto termine, cuando hayas conseguido tu venganza, ¿realmente crees que te vas a sentir mejor? Me voy a sentir justa. No es lo mismo. Para mí sí lo es. Después de que se marcharan, me quedé sola en mi ático, contemplando la ciudad iluminada desde mi ventana. En pocas horas, el plazo que les había dado expiraría, y tendría que cumplir mi amenaza de iniciar todas las acciones legales disponibles. Por primera vez desde que había comenzado todo este conflicto, me permití reflexionar sobre las palabras de Paloma. ¿Realmente me sentiría mejor después de destruir completamente sus vidas? ¿O simplemente estaría perpetuando un ciclo de dolor y venganza? Pero luego recordé sus risas en el restaurante, sus burlas sobre mi estupidez, sus planes para continuar aprovechándose de mí indefinidamente. Recordé las lágrimas que había derramado cuando descubrí su traición, la humillación de saber que habían estado riéndose de mí durante semanas. No, no se trataba de venganza, se trataba de justicia. Y la justicia, a veces, tenía que ser implacable. A las 6 de la mañana del día siguiente, mi teléfono sonó insistentemente. Era Fernando, mi abogado, con noticias que cambiarían todo el panorama de esta historia. Esperanza, necesito que vengas inmediatamente a mi despacho. Ha ocurrido algo que no esperábamos. ¿Qué ha pasado, Fernando? Rodrigo y Paloma están aquí. Llegaron hace una hora con una propuesta que creo que te va a interesar. Pero no puedo discutirla por teléfono. Una hora después, estaba sentada en la sala de conferencias del bufete de Fernando. Rodrigo y Paloma aguardaban en sillas separadas, ambos con rostros demacrados y vestimentas que evidenciaban otra noche sin dormir. Entre ellos había varias bolsas de las tiendas más exclusivas de Madrid. Buenos días, dije sin dirigirme a ninguno en particular. Fernando tomó la palabra. Esperanza, tus antiguos amigos han traído una propuesta integral para resolver esta situación. Rodrigo, explícale a la señora Montemayor lo que me han contado esta mañana. Rodrigo se aclaró la garganta y me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. Esperanza, hemos conseguido devolver físicamente todo lo que compramos ayer. Está en esas bolsas. Algunos artículos no pudimos devolverlos a las tiendas porque ya los habíamos usado, pero conseguimos venderlos a coleccionistas privados por un 80% de su valor original. Paloma continuó con voz quebrada. También hemos liquidado todo lo que teníamos de valor. Mi coche, mis joyas, mi equipo de fotografía para Instagram. Rodrigo vendió su coche y empeñó su reloj personal, el que tenía desde antes de casarse contigo. ¿Y cuánto han conseguido reunir en total?, pregunté. Fernando consultó sus notas. 73.400 euros en efectivo, más los artículos devueltos que representan otros 11.000 euros.
Total, 84.400 euros. Faltan todavía 5.000 euros para completar los 90.000 que gastaron, sin contar intereses ni gastos legales. Rodrigo asintió. Es cierto, pero tenemos una propuesta para cubrir esa diferencia y compensarte por todo el daño que te hemos causado. Estoy escuchando. Paloma se levantó y me entregó un sobre sellado. Esperanza. Dentro de ese sobre está mi confesión completa de todo lo que hicimos. Está escrita a mano, firmada y notarizada. Acepto completamente mi responsabilidad en la estafa. ¿Y qué más? Pregunté, sospechando que había algo más. Rodrigo tomó un documento de su maletín. Esto es la escritura de mi apartamento en el barrio de Malasaña. No está hipotecado y está valorado en aproximadamente 40.000 euros. Te lo transfiero completamente como compensación adicional por los daños morales. La propuesta me sorprendió. No esperaba que llegaran tan lejos para resolver la situación. Y a cambio de todo esto, ¿qué esperan? Que retires todas las demandas y denuncias y que consideremos este asunto cerrado para siempre, respondió Rodrigo. Fernando me hizo una seña para que habláramos en privado. Nos dirigimos a su despacho personal, dejando a Rodrigo y Paloma esperando en la sala de conferencias. ¿Qué opinas de la propuesta?, le pregunté. Legalmente, es muy favorable para ti. No solo recuperas todo tu dinero, sino que obtienes una compensación adicional significativa. El apartamento de Malasaña es una inversión sólida en una zona que se está revalorizando constantemente. Y desde el punto de vista práctico, Esperanza, un proceso judicial puede durar años y costar una fortuna en honorarios legales. Incluso si ganas, que es muy probable, la ejecución de la sentencia podría ser complicada si ellos no tienen bienes embargables. Esta propuesta te da una resolución inmediata y completa. Regresamos a la sala de conferencias. Rodrigo y Paloma me miraron con una mezcla de esperanza y resignación. Acepto la propuesta, dije finalmente, pero con una condición adicional que no es negociable. ¿Cuál?, preguntó Paloma nerviosamente. Quiero que publiquen en sus redes sociales, especialmente en tu Instagram, Paloma, una disculpa pública dirigida a mí, reconociendo que intentaron estafarme y pidiendo perdón públicamente. Esperanza, intervino Rodrigo. Eso arruinaría completamente la poca reputación que nos queda. Esa no es mi preocupación. Ustedes arruinaron mi confianza, mi tranquilidad emocional y mi fe en las personas. Una disculpa pública es lo mínimo que pueden hacer. Paloma y Rodrigo se miraron entre sí durante varios minutos. Finalmente, Paloma asintió. Está bien, lo haremos. Perfecto. Fernando, prepara los documentos de transferencia. Las siguientes 2 horas las pasamos completando toda la documentación legal. La transferencia del dinero, la escritura del apartamento, los acuerdos de no divulgación por ambas partes y la renuncia mutua a futuras demandas. Cuando todo estuvo firmado, Rodrigo se acercó a mí una última vez. Esperanza, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podrías perdonarnos algún día? El perdón es algo que se gana, Rodrigo. Ustedes tendrán que vivir con las consecuencias de sus decisiones, y yo tendré que vivir con las mías. ¿Eso es un no? Eso es un ya veremos. El tiempo dirá si realmente han aprendido algo de todo esto, o si simplemente están arrepentidos de haber sido descubiertos. Paloma se acercó tímidamente. Esperanza, quiero que sepas que esto me ha cambiado para siempre. Nunca volveré a hacer algo así. Eso espero por tu bien, Paloma, porque la próxima persona que intentes estafar podría no ser tan misericordiosa como yo. Cuando salieron del despacho de Fernando, me quedé unos minutos más para revisar todos los documentos una última vez. Mi abogado me felicitó por el manejo de toda la situación. Has conseguido una resolución perfecta, Esperanza. Recuperaste tu dinero, obtuviste una compensación adicional y enviaste un mensaje claro de que no eres una víctima fácil. Esa tarde, mientras organizaba los documentos de la transferencia del apartamento, recibí una notificación en mi teléfono. Paloma había publicado en su Instagram una foto de ella y Rodrigo con un texto largo explicando cómo habían intentado aprovecharse de la generosidad de una mujer extraordinaria y pidiendo perdón públicamente por su comportamiento. La publicación tenía cientos de comentarios, la mayoría criticando duramente a ambos. Algunos seguidores defendían a Paloma argumentando que todos cometen errores, pero la mayoría expresaba shock y decepción por su comportamiento. 2 semanas después, mientras revisaba las noticias inmobiliarias,
Me enteré de que Rodrigo había cerrado definitivamente su empresa de arquitectura y había conseguido empleo como arquitecto junior en una firma pequeña de Barcelona. Paloma, por su parte, había perdido más del 60% de sus seguidores y se había retirado temporalmente de las redes sociales. El apartamento de Malasaña resultó ser una inversión aún mejor de lo que Fernando había previsto. Al mes de haberlo recibido, recibí una oferta de compra por 55.000 euros de un desarrollador que quería renovar todo el edificio. Pero lo más importante no fue la recuperación económica, sino la recuperación personal. Por primera vez desde mi divorcio, me sentía realmente empoderada. Había enfrentado una traición calculada y cruel, y había salido victoriosa sin comprometer mis principios ni mi dignidad. 6 meses después, mientras disfrutaba de una cena en un restaurante nuevo del barrio de Chueca, me encontré casualmente con una amiga que no veía desde antes de todo el escándalo con Rodrigo y Paloma. Esperanza, me enteré de lo que pasó con tu ex esposo y su novia. ¿Cómo lo estás llevando? La verdad, Carmen, mejor de lo que esperaba. Fue doloroso, pero también fue liberador. ¿Liberador? Me demostré a mí misma que soy más fuerte de lo que creía, que puedo defenderme, que no necesito depender de nadie para proteger mis intereses y que no voy a permitir que nadie abuse de mi confianza impunemente. ¿Y no te arrepientes de haber sido tan dura con ellos? Reflexioné sobre su pregunta mientras tomaba un sorbo de vino. Carmen, durante años fui la esposa comprensiva, la mujer que siempre cedía, que siempre buscaba la paz a cualquier costo. Eso me convirtió en un blanco fácil para personas sin escrúpulos. Lo que hice con Rodrigo y Paloma no fue venganza, fue autodefensa. ¿Y ahora qué? ¿Has pensado en volver a abrir tu corazón a alguien? Sonreí genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Sí, he pensado en ello, pero esta vez será diferente. He aprendido a valorarme a mí misma, a poner límites claros y a no confundir la generosidad con la ingenuidad. Me alegra escucharte así, Esperanza. Siempre fuiste una mujer extraordinaria, pero ahora pareces, no sé, más segura de ti misma. Lo estoy, y eso no tiene precio. Esa noche, al llegar a mi ático, me serví una copa de champán y salí a la terraza a contemplar Madrid iluminado. La ciudad se extendía ante mí como un tapiz de posibilidades infinitas. Ya no era la mujer ingenua que había sido estafada por su ex esposo. Era Esperanza Montemayor Villarreal, una mujer de 43 años que había aprendido que la verdadera fortaleza no está en evitar las traiciones, sino en saber cómo responder a ellas. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. Esperanza, soy Rodrigo. Quería decirte que conseguí trabajo en Barcelona y estoy empezando una nueva vida. Gracias por darme una segunda oportunidad de ser una persona mejor. No respondí el mensaje. No porque siguiera enfadada, sino porque ya no era necesario. Esa etapa de mi vida había terminado, y tenía el futuro completo por delante para escribir nuevos capítulos. Capítulos en los que yo sería siempre la protagonista de mi propia historia.